Bueno, buenas tardes compañeros. Vamos a entonces a empezar, ¿no? Con la clase de hoy. Ya vamos a empezar hoy con un nuevo tema que corresponde a la materia y al tema de transistores, ¿no? Transistores BJT. Esto creo que van a disculpar si es que hay algunos compañeros, ¿no? Que me estaban escribiendo y no les he podido ayudar. Creo que en el laboratorio de simulación ya estaban viendo lo que es este tema. No me he podido responder, estaba sumamente ocupado esta semana. Bueno, disculpa si no os he respondido, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a tocar lo que es esta parte, ¿no? De transistores BJT o también conocidos como transistores de unión bipolar, ¿no? Aquí les dejo, les voy a subir esto más cacho al grupo, no se preocupen. Aquí podemos ver lo siguiente. Estas son la simbología que tiene el transistor BJT, ¿no? El transistor BJT, donde, como podrán ver, consta de tres terminales. Aquí tenemos la terminal C, que es el que corresponde a la terminal del colector, ¿listo? La terminal E, que corresponde a la terminal del emisor, y la terminal B, que corresponde a la terminal de la base. Como podrán ver, aquí hay dos formas, ¿no? Aquí tenemos que es el transistor NPN, que es todo esto, el transistor NPN, y este es el transistor PNP, donde pueden ver la diferencia, es que la terminal del emisor está entrando al nodo, por así llamarlo, mientras que la terminal del emisor en el NPN está saliendo del nodo. Aquí también se puede apreciar varias cosas. Podemos ver que entre las terminales base-emisor hay una unión, se podría decir. Una unión entre, o que diga, perdón, una unión con un diodo, se puede decir. Con un diodo, ya hemos visto, ¿no? Los diodos están unidos, se podría decir, la base y el emisor, con un diodo donde hay una tensión entre base y emisor, se lo dice aquí, ¿no? B sub PE, ¿no? Tensión entre base y emisor, donde corresponde valores a las que ya conocemos. Ya hemos visto que los diodos son de 0.7, son de silicio, ¿no? Ese valor corresponde a la tensión base-emisor. Donde también podemos ver que va a haber una tensión entre colector-emisor, ¿no? Entre colector-emisor. Donde ahí, ya más adelante con un ejemplo se va a entender mucho mejor, que es uno de los parámetros donde se calcula o que nos pide calcular en cada problema que resolvamos, ¿no? También pueden ver una cierta característica de corrientes, ¿no? Estas corrientes ya están determinadas por la propia o por el propio transistor. Ustedes no pueden modificar esas corrientes, ¿listo? Tampoco las polaridades, tanto en el NPN como en el PNP. Si se dan cuenta, en el NPN las corrientes cambian, ¿no? Si se dan cuenta, aquí quiero llegar que en el NPN el transistor generalmente se lo polariza con una fuente al colector, cosa de que la fuente vaya de menos a más y la corriente coincida. De igual forma en la terminal de la base. Lo que no sucede en el PNP, donde, si se dan cuenta, hay que alimentar sí o sí por la terminal del emisor para que el transistor funcione correctamente. Si se dan cuenta, las corrientes están cambiando respecto al NPN, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Ustedes no pueden modificar esas polaridades y el sentido de las corrientes. Eso ya están dadas por el transistor. Aquí en la parte derecha ya podemos ver lo que es la curva característica del transistor, donde en esta curva podemos ver tres regiones de funcionamiento del transistor BJT, donde tenemos la parte activa, no, la parte activa es todo lo que está aquí en el medio, se podría decir, la zona de saturación es la que está en esta parte, y la zona de corte, que está en aquí, ¿no? Donde aquí pueden ver, si vamos a hacer también ejemplos mucho más adelante, tenemos varias clases todavía, donde este transistor se puede analizar por la recta de carga, donde al analizar ya no resolvemos así teóricamente haciendo mallas, o tal vez un poco sí, pero con el análisis con la recta de carga, nosotros encontramos directamente de la gráfica el punto de operación del transistor, que es lo que nos pide en los problemas. Encuentre el punto de funcionamiento o de trabajo del transistor BJT. Y aquí pueden ver, ¿no? El punto Q lo llaman, donde consiste en encontrar una corriente de colector y un voltaje colector emisor, ¿no? Y aquí está, se puede apreciar, ¿no? Las corrientes de base, ¿no? Es corriente de base, por ejemplo, voy a explicarles. Aquí tenemos corriente de base, corriente de colector y corriente de emisor, ¿listo?
Esa es. Vamos a hacer más adelante un ejemplo con análisis de la recta de carga, ¿listo? Bueno, se ayuda con una curva característica, ¿no? Aquí faltan los datos de voltaje y también los datos de corriente, ¿no? Voy a buscar una curva donde se encuentran esos datos y vamos a hacer un ejemplo de eso. Dado eso, del transistor van a salir una ecuación, o tres ecuaciones en este caso. Como aquí pueden ver, una ecuación, si nosotros hacemos, es como un nodo, ya les dije esta parte, tanto en el NPN y en el PNP, un nodo donde si nosotros hacemos ley de corrientes de Kirchhoff, nos va a dar esta ecuación, ¿no? ¿Quién nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Es la suma de corrientes que salen es igual a la suma de corrientes que entran, ¿no? En este caso, de este nodo estaría saliendo la corriente del emisor y estarían entrando estas dos corrientes, la corriente de base y la corriente de colector. Y aquí ya tenemos esta ecuación, ¿no? Donde la corriente de emisor es igual a la corriente de lector más con la corriente de base. Estas son ecuaciones que nos va a ser muy útil más adelante. Tenemos que conocerlas, ¿listo? Esta es otra ecuación que ya está propia del transistor, se puede decir. Es muy propia del transistor para ambos casos, para el NPN y el PNP, donde la corriente de base es igual a beta veces por la corriente de base. ¿Qué es beta? Beta es la ganancia propia del transistor, donde tiende a ser valores de 50, 100, así, ¿no? Arriba de 50 se puede decir. También hay pequeños, eso ya les voy a explicar más adelante, ya con un ejemplo cómo funciona esta ganancia beta. ¿Listo? Ahora, si se dan cuenta, si nosotros mismos podemos encontrar otra ecuación si reemplazamos esta ecuación de la corriente del colector en la corriente del emisor. Si reemplazamos esta ecuación en esta, nos va a dar esta, ¿no? Que también va a ser muy útil, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí me confundí. Aquí no es corriente de colector, sino es corriente de emisor. Lo voy a corregir más adelante, ¿ya? Es corriente de emisor esta parte. No es corriente de colector. Si ustedes reemplazan esta corriente en aquí, en la corriente de colector, la corriente de emisor va a ser igual a beta veces más 1 por la corriente de base. ¿Listo? Y aquí otro análisis que se pueden ver que nos dice que es igual propia del transistor, que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor. O sea, no hay mucha diferencia. O sea, la corriente que circula por la terminal del colector va a ser parecida, no va a ser igual, ojo, no es igual, pero va a ser aproximadamente igual a la corriente del emisor. Entonces, estas cuatro ecuacioncitas es la que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando resolvamos un ejemplo, ¿listo? O un problema. Después de aquí, como ya les dije, tiene tres zonas de operación. Vamos a empezar con la zona de saturación. ¿En qué consiste? En la zona de saturación, el voltaje colector emisor, que aquí ya pueden ver, ¿no? El voltaje colector emisor, dice que es igual a 0,2 voltios. Es lo común. En algunos libros la considera directamente como 0 voltios, como un cortocircuito en esas terminales, ¿listo? Y la corriente de colector obviamente va a ser diferente de 0. En esta zona dice que el transistor trabaja como un interruptor electrónico, ¿listo? Ahí se podría hacer, ¿no? En un ejemplo nos puede pedir, verifiquen qué zona está trabajando el transistor, o incluso para diseño, nos piden, ¿no? Que para diseño trabajemos, o que se pide que el transistor trabaje como un interruptor electrónico. Si nos pidieran diseño que hagamos ese cálculo, entonces nosotros tenemos que utilizar esto, ¿no? El voltaje colector emisor es 0,2 voltios. ¿Listo? Vamos a la zona activa. En la zona activa, ya el voltaje colector emisor ya es mayor o igual a 1 voltio, ¿no? Ahí, incluso en este 1 voltio, se podría decir que está trabajando entre el límite de la zona de saturación y la zona activa, ¿no? Está trabajando justo el límite en esta parte, se podría decir. Así, valores pequeños de voltaje colector emisor ya son bien pequeños, pero no son cero, obvio, ojo. Entonces, se podría decir que está trabajando al límite de la zona de activa y de la zona de saturación, ¿listo? Eso hay que tener en cuenta. Y la corriente de colector también va a ser diferente de cero. Entonces, en la zona de activa es generalmente donde se pide que trabaje el transistor, porque es una zona donde se puede amplificar ya. ¿En dónde vamos a utilizar esta zona de amplificación? Se podría decir que cuando ya analicemos al transistor en alterna, en corriente alterna, en pequeña señal en alterna. Pero eso no vamos a ver, el INGE casi no toca esa parte, lamentablemente. No vamos a ver, solamente vamos a analizar al transistor en continua, ¿listo? En alterna ya es un poquito más complicado, donde ya se ve la zona de amplificación, ¿listo? Pero generalmente vamos a ver lo que es la zona activa en transistores en continuo, ¿listo? En análisis en continuo. Por último tenemos la zona de corte, ¿no? La zona de corte que dice que en esta zona es donde el transistor prácticamente está apagado, no se polariza, donde la corriente de base va a ser igual a 0.
Si la corriente de base va a ser igual a 0, entonces la corriente de colector también va a ser 0, ¿no? No hay polarización del transistor. ¿Listo? En esta zona casi no trabaja el transistor. ¿Listo? Por último, tenemos a lo que es el punto de operación del transistor. A veces eso nos piden los problemas, ¿no? A veces se pide que calculemos el punto de operación del transistor. ¿Qué nos pide? Simplemente es calcular y encontrar estos parámetros, ¿no? El voltaje colector emisor, la corriente de colector y corriente de base. Incluso la corriente de base ya no debería estar aquí, ¿no? Simplemente, como pueden ver aquí en la gráfica, el punto de operación simplemente consta de la corriente de colector y el voltaje de colector emisor. Ya ustedes, ya depende de cada uno si quieren colocar aquí estos tres parámetros o simplemente estos dos. Ya depende de cada uno. ¿Listo? Bueno, para la resolución de circuitos con transistores, hay tres tipos de polarizaciones o tres configuraciones de circuitos, se podría decir. En el cual, si ustedes conocen estas tres configuraciones, van a poder resolver, se los aseguro, cualquier tipo de transistor. ¿Listo? Vamos a empezar con el primer transistor, el circuito de polarización fija, o también se lo llama como circuito de emisor seguidor, también lo llaman, ¿no? Porque la parte del emisor está yéndose a tierra. ¿Listo? Hay tres circuitos, ya les dije, tres circuitos de polarización, donde esos son los más importantes, se podrían decir, o las se caracteriza para poder resolver cualquier otro tipo de transistor. ¿Listo? Y tienen que darse cuenta ustedes. Si ustedes saben resolver estas tres configuraciones, les aseguro que no van a tener problemas con ningún otro transistor. Bueno, aquí nos dice en el problema que determinemos el punto de operación del transistor. O sea, nos está pidiendo encontrar estos parámetros, ¿no? El voltaje colector emisor, la corriente de colector y la corriente de base. O si quieren simplemente los primeros dos, ¿no? Ya depende de cada uno, ya les digo. Bueno, este es el circuito. Este es el circuito de polarización fija, donde consta de una resistencia que está conectada a la terminal de colector y una resistencia que está conectada, perdón, a la terminal de la base. Y están alimentadas estas por una fuente en continua de 12 voltios. Aquí la ganancia nos está dando, la ganancia de transistor dice que es 50. Y la tensión entre base y emisor, yo les dije que es la tensión que hay en un diodo, ya la conocemos, están unidas, se podría decir, la terminal de la base con la terminal del emisor por un diodo, ¿listo? Donde es 0.7 la caída de tensión, eso ya también hemos visto, ¿no? Ya conocemos. Aquí lo voy a hacer a detalle, ¿listo? Ya para los siguientes ejemplos, ustedes saben que en un examen casi no alcanza el tiempo y tienen que omitir detalles de menor importancia, ¿no? Por ejemplo, aquí este es el circuito que nos puede dar en el problema. Aquí, si se dan cuenta, la terminal del colector y de la base están unidas a un mismo punto, que es la fuente de alimentación. Y ustedes sí pueden representar un circuito equivalente de esta forma. Cosa de que esto ya ustedes pueden omitir, directamente ya pueden analizar aquí y encontrar las ecuaciones de malla, ¿no? Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, desprendemos de este punto y obviamente está siendo alimentado por una fuente de 12 voltios. Lo mismo en la terminal de la base, ¿no? Si se dan cuenta, vamos a desprender y igual, está siendo alimentada con 12 voltios. Y como está yendo aquí la fuente de menos a más, obviamente la corriente va a ir igual de menos a más y va a coincidir con la corriente del colector. Eso es dicho hace un instante, ¿no? Que tienen que coincidir para que los transistores funcionen correctamente. Una vez hecho eso, nosotros ya podemos aquí analizar, escribir, ¿no? Aquí el voltaje colector emisor, que es lo primero que tenemos que hacer, voltaje base emisor y sus corrientes. Ya les dije, estas corrientes ustedes no pueden modificar de sentido. Luego podemos hacer una ecuación de malla, una ley de voltajes de Kirchhoff aquí y una ley de corrientes de voltajes de Kirchhoff también ahí, ¿no? Vamos a empezar con la ley realizando, aquí ya les dije, realizando mallas entre base emisor, entre las terminales base y en el terminal emisor. En este caso, le he puesto aquí especificadito en la malla 1, aquí, ¿no? En aquí. Si hacemos eso, vamos a tener la siguiente ecuación. 12 igual a 24K, que es la resistencia de base, y por esa resistencia se circunda una corriente de base, entonces por su corriente. Más el voltaje base emisor. No tenemos más, ahí acaba la ecuación, ¿no? Y de aquí solo tenemos una incógnita, si se dan cuenta, ¿no? Aquí solo tenemos una incógnita, que es la corriente de base, donde el voltaje base emisor ya nos da como dato, incluso ya si no nos da como dato, nosotros ya sabemos que tiene ese valor. Nosotros ya sabemos, ¿no? Como en diodos, si no nos da, nosotros ya sabemos que tiene 0.7 voltios. Listo. Como es la única incógnita en esta ecuación, podemos despejar y encontramos la corriente de base. Generalmente la corriente de base es bien pequeña, está en el orden de los microamperios y a veces incluso de los nanoamperios. Ustedes ya tienen que saber manejar estas unidades, ¿no? De los micros, nanos, milis, ¿no? Esas son las corrientes que circulan por los circuitos electrónicos, tienden a ser de esa magnitud. No son grandes las corrientes en los dispositivos electrónicos.
Listo. Después ya con eso, con la ecuación ya escrito, ¿no? En la primera hoja, esta es la ecuación propia del transistor, donde la corriente de colector es igual a la beta veces por la corriente de base. Entonces ya tenemos la corriente de base calculada, ya podemos proseguir a la cálculo de la corriente del colector, donde 50 es la ganancia del transistor y beta es 47.08 por 10 a la menos 6, ¿no? Esto significa por 10 a la menos 6, son los microamperios. Hacemos el cálculo y entonces nos da el resultado de 2,35 miliamperios, ¿listo? Ya les dije, tienen que saber manejar esta unidad, ¿ya? Porque son corrientes bien pequeñas las que se manejan en circuitos electrónicos. Seguimos. Entonces, ya que tenemos la corriente de colector, hemos encontrado el primer parámetro, pues aquí tenemos ya el otro, ¿no? Que es la corriente de base. Lo que nos falta encontrar es el voltaje colector-emisor. ¿De dónde va a salir esa ecuación o esa incógnita? De aquí, ¿no? Realizando mallas en la malla 2. Vamos a hacer mallas en este sentido. De menos a más está la fuente. Subidas de tensión, porque sabemos que la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice subidas de caídas de tensión va a ser igual a caídas de tensión. La única subida de tensión que tenemos de menos a más es la de 12 voltios. Entonces va a ser igual aquí, a 2.K por la corriente de colector, que está la resistencia, ¿no? 2.K por su corriente, más el voltaje colector emisor. No tenemos más ramas, digo, o más elementos, entonces ahí acaba la ecuación, ¿no? Y aquí tenemos dos incógnitas, pero esta incógnita ya la hemos encontrado. Entonces simplemente nos queda 1, entonces podemos despejar. Despejamos 12 menos 2.2K por la corriente del colector. La corriente del colector va de 2.35 miliamperios. Entonces va a ser 2.2K, en este caso 10 al cubo, por 2.35 por 10 a la menos 3. Esto con esto se simplifica y directamente ya nos da el voltaje colector emisor, que es de 6.83 voltios, ¿no? Entonces ya especificamos aquí, entonces el punto de operación dice que va a ser igual al voltaje colector emisor de 6.83 voltios, la corriente de colector 2.35 y la corriente de base 47.08 microamperios. En el problema también nos puede decir en qué zona está trabajando el transistor. Ya les dije, si aquí el voltaje colector emisor nos está dando de 6.83 voltios. Nos vamos a la primera plana, aquí, ¿no? El voltaje colector emisor dice que va a ser 0.2 voltios cuando está en zona de saturación. Cuando esté en la zona activa, dice que el voltaje colector emisor es mayor o igual a 1 voltio, ¿no? Y aquí nos ha dado que es de 6.83. Entonces, eso significa que este transistor está operando en la zona activa de su curva característica, ¿no? Ese es el problema. Si se han dado cuenta, es simplemente resolución de circuitos, ¿no? Eso de aplicar ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff, eso nomás es aquí. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Pueden encender sus micrófonos y preguntar, ¿no? Si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, entonces podemos... O sí, una curiosidad. ¿Sí, ¿No dime? existiría un voltaje de colector base? Ah, ojo, buena pregunta. Va a haber, si se dan cuenta ustedes, si es que van a medir con un multímetro, no, esa es la macana, ¿no? Ya hubieran hecho esa prueba en el laboratorio del ingeniero Pacheco. Si ustedes van a ver, vamos a hacerlo con un lapicito, para explicarlo. Aquí, ¿no? Algunos tal vez dirán que podemos hacer una malla en aquí, ¿no? Entre estas dos terminales. Va a haber tensión, no es que no va a haber en este punto. Aquí también va a haber en este punto una tensión, que va a ser una tensión de base, y aquí va a ser una tensión de colector. Pero ojo, estos puntos, o sea, ya les dije en su inicio que la terminal de la base y la terminal del emisor están unidos físicamente por un diodo. Por eso la caída de tensión es de 0.7 voltios. Pero no pasa lo mismo entre las terminales colector y base. Entre estas terminales no hay una unión física que pueda unir al circuito o que diga al transistor para hacer una malla, se podría decir. Sí va a haber tensión aquí en estos dos puntos, pero no va a haber una unión física para hacer una ley de voltajes de Kirchhoff, o sea, en esta malla, en este sentido, ¿no? Tal vez uno querrá decir, quiero hacer una malla en este sentido, ¿no? No, no se puede hacer una malla entre estas terminales. ¿Por qué? Porque no hay una unión física entre estas dos terminales. Por esa razón es que no se puede hacer una ecuación de malla. Mientras que en la terminal base y emisor, ya les dije, está unida físicamente por un diodo, ¿no? Por esa razón. Entonces es imposible, o lo que digan, no se puede hacer una malla, una ecuación de malla entre las terminales de colector y base. Sí, en un problema les puede pedir calcule la tensión del colector, que hay en la terminal de colector,
o en la terminal de la base, o en la terminal del emisor. En este caso, si se dan cuenta, ¿cuánto sería el voltaje en la terminal del emisor en este punto? ¿Quién me puede responder? ¿Cuánto es la tensión en ese punto? En los problemas les puede pedir eso. A ver, ¿quién puede responder? Está facilito. ¿Cuánto es? Voltaje base emisor menos el voltaje C. No, yo te estoy pidiendo simplemente el voltaje en el emisor, no entre el base emisor, porque sabemos que entre el base emisor va a haber 0.7 voltios. Pero solamente quiero saber cuánto es el voltaje en la terminal del emisor respecto a tierra, ¿no? Cero, cero. Cero sería, ¿no ven? Correcto. Sería 0 voltios, porque si se dan cuenta está yendo directo a tierra. Ahora, si aquí habría un elemento, una resistencia, en ese caso ya tendríamos que hacer el cálculo, ¿no? De cuánto vale el voltaje en la terminal del emisor. Pero en este caso está yendo a tierra, entonces el voltaje va a ser 0 directamente, ¿no? Eso tienen que darse cuenta. Ya. Si no hay preguntas, tal vez algún otro comentario que quieran añadir, podemos pasar al segundo circuito de El polarización. valor de la ganancia, ¿de qué depende? Esa es propia característica de construcción del transistor, se podría decir. Eso ya pueden ver en sus catálogos, ¿no? Tanto del BJT como del NPN y del PNP. Ahí pueden ver sus ganancias. O sea, tienen códigos, no sé si se han dado cuenta los transistores. En simulación, los transistores, incluso los diodos, tienen códigos, ¿no? Si se han dado cuenta. Depende de esos códigos, va a tener su respectiva ganancia. Ahora, ¿cómo? ¿En qué va a influir esta ganancia? Si se dan cuenta, la corriente de colector, vamos a ir arriba, vamos a borrar esto. Ya, si se dan cuenta, aquí arriba ya les escribí que la corriente de colector es aproximadamente la corriente de emisor, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si se dan cuenta aquí en esta ecuación, la corriente de colector depende mucho de la corriente de base, digo de la ganancia, se podría decir, no está casi en función, se podría decir. ¿Cómo va a influir eso? Si digamos mi ganancia beta es mucho mayor, incluso que 50, incluso mucho mayor a 10, en algunos libros lo consideran, si es mucho mayor a 10, entonces la corriente de colector va a ser más aproximadamente a la corriente de emisor, o sea, se van a parecer más iguales, pero nunca van a ser iguales, eso ojo, ya les dije. Ahora, si la ganancia del transistor, en este caso beta, es más pequeñita, en este caso puede ser 10, digamos, ¿no ve? Ahí ya van a notar una pequeña diferencia, se podría decir, que la corriente de colector va a ser un poquito diferente a la corriente de emisor, o sea, ya no va a ser tan igual, se podría decir. Eso influye en la ganancia del transistor. Respecto solamente influye en las corrientes, se podría decir. Ahora también va a influir mucho esto tal vez cuando hablemos de amplificación, o sea, cuando analicemos en la parte en alterna, cosa que nosotros no vamos a ver, ya les dije, el ingeniero solamente toca el análisis en continua. Esta ganancia también se lo ve un poco, se lo analiza, se podría decir un poco lo que es en el análisis en alterna del transistor en pequeña señal. Eso no lo vamos a ver, ya les dije. ¿Alguna otra pregunta más? Si no hay preguntas, podemos pasar al segundo circuito. Ya les dije, son 3 circuitos los que tenemos que ver para poder resolver cualquier transistor. No hay preguntas, ya. Vamos a entonces pasar al segundo circuito. Este es el circuito de polarización fija, o emisor seguidor también lo llaman. Nos vamos al segundo circuito de polarización del BJT, de autopolarización. Dice, ¿en qué consta si se dan cuenta en qué cambia? Solamente se le aumenta una resistencia al terminal del emisor, ¿no? Aquí no había. Ahora sí se le aumenta una resistencia al terminal del emisor. Como ya les dije, en este tipo de circuitos es omitir detalles de menor importancia. O sea, ya no voy a dibujar otra vez el circuito como en este caso para escribir así directamente, ¿no? Ya no voy a hacer eso. Lo que queremos nosotros es ahorrar tiempo en el examen incluso, ¿no ven? Directamente aquí ya puede ser una malla, ¿no ven? Una ecuación de malla en este sentido y la otra ecuación de malla que extienda en este sentido. Aquí ya nos da como dato igual lo mismo, 50, que es la ganancia del transistor. El voltaje base emisor es de 0.7, está siendo alimentada por una fuente de 20 voltios. Y ahora tenemos que calcular lo que nos pide igual el punto de trabajo. Listo. Entonces hacemos igual ecuaciones de malla, es lo primero que debemos hacer. Malla entre base emisor. Vamos a tener que va a ser 20, ¿no? Subida de tensión 20, igual a caída de tensión que va a ser 430K por su corriente que está circulando, que va a ser la corriente de base,
más el voltaje base emisor, que es esto, y aquí tenemos otra resistencia, entonces se va a aumentar una resistencia RE por su corriente del emisor, ¿no? Por esta resistencia está circulando una corriente de emisor. Aquí tenemos cuántas incógnitas. Tenemos corriente de base, corriente de emisor, dos incógnitas. Entonces lo dejamos ahí como ecuación 1, ¿listo? Hacemos otra malla entre colector emisor, allá también como hace rato. 20 voltios, subida de tensión, igual a caída de tensión, y en este caso 2K. 2K por su corriente de colector, ¿no? Aquí está circulando una corriente de colector. Aquí me olvidé de escribir, pero es igual que el anterior caso, ¿no? Aquí está circulando una corriente de colector por la terminal C. 2K por la corriente de colector, más el voltaje colector emisor, más el voltaje colector emisor, y más la resistencia en el emisor por su corriente, ¿no? Y listo. Ecuación 2. Aquí igual tengo dos incógnitas, incluso 3. Esa la voy a dejar como ecuación 2. Listo, ya no puedo sacar más ecuaciones de malla en el transistor, ¿no? Ya les dije que no puedo hacer una malla entre colector y base, porque no hay una unión física entre esas dos terminales. Entonces, ahí lo dejo. Pero me voy a ayudar con las ecuaciones propias del transistor, las que hemos visto hace ratos. Conocemos esta ecuación, ¿no? La corriente de emisor es igual a beta veces más 1 por la corriente de base, es la que escribí en la primera plana, ¿no? La corriente de base, ¿dónde está? Acá, la corriente de emisor, solo que aquí es corriente de emisor, me equivoqué, aquí no es colector, es emisor, ¿listo? Corriente de emisor es a beta veces más 1 por la corriente de base. Esa es la ecuación que nos va a ayudar para resolver este circuito. Entonces la voy a llamar ecuación 3. Listo, ahora si se dan cuenta, esta ecuación 3 yo la puedo reemplazar en mi ecuación 1, ¿no? La voy a reemplazar en mi ecuación 1, donde voy a tener 430K por la corriente de base, ya puedo reemplazar directamente datos, el voltaje base emisor vale 0.7, la corriente de emisor lo voy a reemplazar por esta ecuación, va a ser beta veces más 1 por la corriente de base, por la resistencia de 1K, ¿no? Está siendo multiplicado por 1K, que es la resistencia del emisor. La resistencia del emisor vale 1K. Listo. Aquí tenemos dos elementos en común, la corriente de base y aquí otra corriente de base. Entonces, la única incógnita puedo factorizar y directamente ya encontrar el valor de la corriente de base, ¿no? Donde va a ser 20 menos 0.7, esto es factorizado, entonces va a ser 430 entre 1K por beta más 1. Beta vale 50, 50 más 1, entonces va a ser 51. Eso lo introducimos a la calculadora y nos va a dar una corriente de 40.1 microamperios. Listo. Ya tengo el primer parámetro. Ahora puedo encontrar con la otra ecuación, ya les dije la otra ecuación del transistor, que es igual a beta veces por la corriente de base. Ya tengo encontrado este valor. Hago el cálculo de la corriente de colector, ¿no? 50 por 40.1 por 10 a la menos 6 amperios. Que me da como resultado 2.01 miliamperios. Ahora si se dan cuenta, ya les dije, ¿no? Para comprobar esto, si se dan cuenta, para comprobar esta ecuacióncita, que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, vamos a hacer lo siguiente. Aquí. Con esta ecuación, con esta misma ecuación que hemos escrito, como ya tenemos la corriente de base, podemos encontrar la corriente del emisor. 50 más 1 por 40.1 por 10 a la menos 6. Y nos da 2.04 miliamperios. Si se dan cuenta, son aproximadamente iguales, ¿no? Ahora en el cálculo, por ejemplo aquí, lo que vamos a hacer para el cálculo del voltaje colector emisor, que es en la ecuación 2, ¿no? En la ecuación 2 ya tenemos dos incógnitas, que es la corriente de colector y la corriente emisor, que ya la hemos encontrado. Ahora ustedes en un problema, digamos en el examen, se podría decir, en el examen, si ustedes carecen de tiempo, entonces ustedes directamente pueden asumir que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, ¿no? Entonces haciendo ese cálculo, aquí ya le especifique, ¿no? Que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector y directamente ya lo factoriza aquí. Ahora, si tienen tiempo para introducir datos y todas las cosas, entonces ya como ya hemos calculado aquí la corriente de emisor, con este dato también ya pueden hacer el cálculo del voltaje colector emisor, ¿no? Ya reemplazar aquí, ya no factorizar y usar ese dato. Y ojo, el resultado del voltaje colector emisor les va a salir diferente a este, ¿no? Pero no tan diferente, va a ser aproximadamente igual. Entonces aquí yo estoy asumiendo eso, que la corriente de emisor es igual, aproximadamente igual a la corriente de colector, he factorizado, entonces el voltaje colector emisor va a ser igual a 20 menos 3K por 2.01 miliamperios. Los K con los mil se van a ir, ya hemos dicho en hace un momento, aquí ya lo especifico igual, está 10 al cubo por 10 a la metro se simplifica. Y nos da 13.97 voltios, ¿no?
Aquí en el punto de coerción, ya les dije, aquí directamente ustedes si quieren pueden colocar la corriente de base más, si no, no, depende de cada uno, pero estos son los más importantes, ¿no? El voltaje colector emisor y la corriente de colector, que es igual a 2.01 miliamperes. Y es mayor o igual a un voltio, ¿no? Es mayor o igual a un voltio, entonces está trabajando en la zona activa igual. En algunos libros, si van a revisar en todo, esta parte hay mucha información, van a encontrar en cualquier libro, ustedes sacaron cualquier libro de electrónica, se van a la parte de transistores y lo van a encontrar. En algunos libros en la zona activa consideran que trabaja ya en la zona activa cuando es mayor a 0,2 voltios. ¿Listo? O sea, no siempre en algún libro van a encontrar que es mayor o igual a un voltio. En algunos libros ya, si es mayor a 0,2 voltios, ya está trabajando en la zona activa. En algunos otros libros también especifican que si es que es mayor a 0.2 voltios, por un ejemplo, puede ser 0.5 voltios, ¿no? Que se ha dado el resultado. Entonces ahí ya pues ustedes pueden especificar, está trabajando justo al límite entre la zona de saturación y la zona activa, justo al límite, ¿no? En esta partecita. Van a encontrar diferentes formas de explicar en cada bibliografía que ustedes revisan, ¿no? Ya les dije, por ejemplo, aquí no siempre va a ser mayor o igual a voltio. En algunos libros ya lo consideran que si es mayor a 0.2, ya está trabajando como en la zona activa, directa, así ya lo consideran. ¿Listo? Y en algunos otros libros aquí directamente ya no lo consideran 0.2, directo 0 voltios lo consideran también. El voltaje colector emisor cuando está trabajando en la zona de saturación. Eso ya, como les dije, depende de cada autor, ¿no? Bueno, nos vamos al ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta de este ejemplo. Alguien tal vez quiera hacer un comentario. Si se dan cuenta, es simplemente resolución de circuitos, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff y ley de Ohm nada más. ¿No hay preguntas? Para que nos pasemos al último circuito. Todo claro, Ausi. Ya. ¿Les parece si empezamos otra sesión? Ahorita en unos 5 minutos más se nos va a cortar esta sesión. Ahorita ya lo cierro esto y entran al mismo link que les he enviado, ¿listo? Ahorita a media explicación, así no se nos va a cortar la plataforma, ¿listo? Lo voy a cerrar esta reunión, voy a empezar en un minuto, 2 minutos máximo y entran al mismo link que les he enviado al grupo, ¿listo? Lo voy a cerrar esto entonces ahorita. Si no, a media explicación se nos va a cerrar. Está bien, Ausi.